Viva Cristo Rey, hermanas y hermanos, qué gusto. Bienvenidos a este su programa, Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Qué alegría poder estar con ustedes a través de estas ondas televisivas. Doy gracias a Dios desde lo profundo de mi corazón por esta oportunidad y ruego al Señor para que este programa venga lleno, repleto, cargado de bendiciones para usted que está escuchando y para toda su familia también. Conscientes de que cuando nos acercamos a Jesús, fuente de vida y salvación eterna, no solamente somos influenciados nosotros en una forma positiva, pero comenzamos a influenciar a los que nos rodean en una forma positiva también. Comenzamos a inyectar fe de la buena. No es cuestión de estar machacando sobre las personas, tienes que cambiar, tienes que ir a misa, tienes que hacer... No, pero a través de nuestro ejemplo, a través de nuestro testimonio de vida, a través de nuestro enamoramiento de Cristo Jesús, nuestra relación con el Señor, como que se nos sale por los poros que estamos en sintonía con el Señor, que estamos cerca del Señor Jesús, y eso la gente lo nota, hermano, y eso es lo que necesitamos. La palabra de Dios nos habla de que somos cartas de recomendación del mismo Cristo Jesús. Qué hermoso si la gente al vernos en alguna forma puede ver la persona de Cristo Jesús reflejada en nuestras vidas. Hoy vamos a tener un programa como de costumbre, pues lleno de la presencia del Señor, y vamos a estar respondiendo muchísimas de sus preguntas. Muchísimas gracias por tantas preguntas que nos hacen a través de los medios electrónicos, a través del teléfono, etcétera. Créanme que tenemos todas esas preguntas muy en mente y en el corazón. No las podemos responder todas a la misma vez, porque son demasiadas preguntas, pero gracias al Señor y gracias a ustedes por ser parte de este programa tan importante, ustedes que sin ustedes pues estos programas no podían existir, porque no teníamos preguntas que hacer. En este momento, antes de comenzar con las preguntas y las respuestas y todo lo más que Dios ponga en nuestro corazón, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en las manos santas y poderosas de ese que un día las abrió en una cruz en el Calvario para darnos vida y salvación eterna, que es Jesucristo. Hermano, hermana, vamos a orar. Padre Santo, Padre Misericordioso, gracias por este momento privilegiado, Señor. Gracias, oh Dios, por este momento único, especial, en que podamos nosotros disponernos, Señor, para estar unidos a ti a través de esta oración. Señor, yo te pido muy especialmente, sí, por esa unión entre tu persona y nosotros, que cada día sea más real esa unión, Señor, que cada día, Señor, sea más provechosa para nosotros a medida que nos acercamos a la fuente de vida y salvación eterna que eres tú, Señor. Que esa unión sea cada día más visible, especialmente, sí, Señor, aquellas personas que nos miran a nosotros para imitar nuestro ejemplo, para seguir nuestros pasos. Gracias, Señor, por este gran privilegio de poder ser cristianos en el siglo XXI, Señor, de poder ser espejos de la presencia de Cristo Jesús en este mundo donde hay tanta ausencia de tu presencia, mi Dios, especialmente en las familias y muy especialmente, mi Dios, en los matrimonios. Señor, los matrimonios bendecidos por ti son imagen tuya, Señor. Son imagen tuyas, Dios Trino, Dios Uno. Tres personas divinas, un solo Dios verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el momento en que vemos esa manifestación de la Santísima Trinidad por excelencia es en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, capítulo 3 también, que Jesús es bautizado. La voz del Padre se escucha: este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Y recibe Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, la plenitud del Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es el Señor Jesús quien te pide a ti, Padre, en la oración del huerto: Padre, que todos sean uno, mi Dios, como tú y yo somos uno, que sean uno. Entonces el mundo creerá que tú me has enviado. Que sea uno ese matrimonio, Señor, este matrimonio, sí, que está escuchando estas palabras, que sea uno, Señor, como tú eres uno, Señor. Que sean uno, mi Dios, en el amor,
Entonces sus hijos creerán que tú me has enviado, Padre Santo. Señor, a veces las palabras sobran. Lo importante es el testimonio de vida. Que la gente pueda ver en nosotros un amor genuino hacia ti, mi Dios, y un amor genuino hacia nuestros hermanos y especialmente los matrimonios, un amor genuino hacia ti, Señor, y un amor genuino hacia ellos. Señor, bendice cada matrimonio que está escuchando. Bendice, mi Dios, esa unión indivisible, porque tú eres indivisible, Señor, y que teniéndote a ti como centro de sus vidas, puedan cada día amarse más y buscar, Señor, la felicidad del otro, sabiendo que buscando esa felicidad en su cónyuge, van a ser ellos plenamente felices. Bendice, Padre Santo, bendice, mi Dios, bendice, mi Señor, cada matrimonio que está escuchando, y bendice, mi Dios, a todos los matrimonios del mundo consagrados en tu amor. Amén, amén. Damos gracias a Dios por María Ríos de Wiley, Texas, que pide por fortaleza para su hermana en Aguascalientes, quien sufre de una enfermedad. Que el Señor la bendiga en abundancia, y si es la voluntad de Dios que sane completamente, para Dios no hay imposibles. Elida Pérez de Brooklyn, New York, pide por su hijo y por su familia también. El Señor te bendiga en abundancia, Elida, y a tus seres queridos también. María Montoya de Miami, Florida, da gracias a Dios por sacerdotes. Gracias, como el Padre Pedro, que nos alimenta el alma. Que el Señor te bendiga en abundancia a ti. Muchísimas gracias por todos los sacerdotes, Señor. María de Las Vegas pide por todos sus hijos, pero en especial por Manuel y por Denis. Que el Señor les bendiga abundantemente. También quiero pedir por Enrique, por José y por Pablo, que me pidieron encarecidamente que orara por ellos en estos momentos en que comienzan la preparación para un nuevo año escolar. Ellos están en proceso de sacar su residencia médica y piden oración de parte de todos nosotros. Que Dios los bendiga, que sean unos excelentes médicos y que siempre procuren sobre todo hacer el bien de acuerdo a la voluntad de Dios. Silvia de California pide por su salud, que el Señor bendiga a Silvia en abundancia. Y Margarita Hernández de California pide también por su amiga que tiene cáncer terminal y está casada y tiene 2 hijos. Que el Señor le bendiga a Margarita y a todos sus seres queridos también. Y por aquellos que solicitan nuestras oraciones en la página de Facebook, que Dios les bendiga en superabundancia en este día y por siempre, y los colme de su santa paz. La palabra sacramento, si pudiéramos así como que decirlo de una forma muy sencilla, sacra, sagrado, mento, un momento sagrado, un momento de encuentro con ese que es la fuente de vida y salvación eterna, que es Jesucristo. Hay 7 sacramentos en la iglesia, y uno de los sacramentos que refleja a Dios es el sacramento del matrimonio. Imagínense ustedes, uno de los sacramentos que refleja lo que es Dios. Dios es uno, Dios es trino, pero Dios es uno. El sacramento del matrimonio refleja esa comunidad indivisible en el amor, que al fin y al cabo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo no sé cuántos de ustedes están casados, yo no sé cuántos de ustedes son felices en sus matrimonios, pero la intención del Señor de entregarlos a ustedes el uno al otro en santo matrimonio es que puedan ser felices y felices para siempre. Desafortunadamente vivimos en una sociedad, vivimos en un mundo donde es ojo por ojo y diente por diente, y si te puedo sacar la dentadura completa para que veas que yo soy más fuerte que tú, lo voy a hacer. Pero eso no es la intención de Dios en el matrimonio. La palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 28 que Dios los creó macho y hembra, y Dios bendijo la unión entre ellos. Dios bendijo la unión entre ellos. Y Génesis capítulo 2 versículo 24 dice la palabra de Dios: el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos ser un solo ser. Un solo ser. Por eso dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 19 versículo 6: lo que Dios ha unido, y Dios no se equivoca, hermano. Dios no se equivoca, hermano. Lo que Dios ha unido, que el hombre jamás lo separe. El propósito de Dios para el matrimonio es que lleguen a ser un solo ser. Hombre y mujer, macho y hembra, bendecido ante Dios, un solo ser para siempre, hasta el último suspiro de sus vidas. Por eso dice la palabra de Dios: el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, a su esposa, y los dos ser un solo ser, hasta que la muerte los separe.
¿Será posible eso? En esta sociedad en que hay tantos divorcios, aún entre cristianos, hermanos, ¿será posible que un hombre y una mujer puedan soportarse, aguantarse, perdonarse, amarse hasta que la muerte los separe? ¿Sabe una cosa? Dios no se equivoca y Dios no dice mentiras. Y si Dios le dice a las parejas que es posible, no solamente es posible que tengan esa unión entre ellos hasta que la muerte los separe, pero que es posible que sean plenamente felices, es porque Dios sabe que sí se puede. Solos, lo más probable es que ustedes jamás podrán. Pero si Dios está en la relación de ustedes, si Dios está con ustedes, ustedes no solamente pueden tener un buen matrimonio, ustedes pueden tener un maravilloso matrimonio. ¿Por qué no el mejor de los matrimonios? Eso es precisamente lo que sucede en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 10, las bodas de Caná. Se les acaba el vino. ¿Y cuántas veces en tu relación con tu cónyuge nos has sentido que se te ha acabado el vino? Ya no tienes deseos de seguir adelante, ¿verdad que sí? Ya no tienes deseos de seguir luchando, ya no tienes deseos de seguir perdonando, ya no tienes deseos de seguir amando a esta persona que te ha lastimado tan profundamente. Se ha acabado el vino. ¿Qué hacer cuando se acaba el vino? ¿Qué hace María Santísima cuando se acaba el vino? ¿A dónde va? ¿A quién recurre? A Jesucristo. Al único que tiene poder para cambiar las situaciones más aplastantes de nuestra vida y darnos la oportunidad de un nuevo comienzo. No solos, pero de su poderosa mano. Y nos dice la palabra de Dios que Jesús cambia simple agua, hermanas y hermanos, en el mejor de los vinos. Jesús puede cambiar tu matrimonio ya sin vida en el mejor de los matrimonios. Jesús puede cambiar tu relación matrimonial ya en el suelo, sin esperanza, en una relación nueva completamente, porque para Dios no hay imposibles. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo que hicieron aquella parejita y tantas otras personas a lo largo de la historia y hoy día también, invitar a Jesús al matrimonio. ¿Y qué significa invitar a Jesús al matrimonio? No solamente pedirle al Señor que una y otra vez sea parte importante de nuestra vida, pero que sea lo esencial de nuestra vida. ¿Y cómo va Jesús a hacer lo esencial en nuestra vida? A medida que ponemos en práctica su santa voluntad. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios, la Santa Biblia? En Efesios capítulo 5, versículo 21 y 22. La palabra de Dios le habla primero a las esposas, a las mujeres, y les dice: mujeres, sométanse a sus maridos. Es decir, no someterse en el término tonto de hacerse mensas delante de sus maridos. No, pero buscar la felicidad de tu cónyuge por encima de tu propia felicidad. Y la felicidad última y más importante para tu cónyuge es el estar cerca de Jesucristo. ¿Cómo estás llevando tú, hermana que me escuchas, a tu cónyuge, a tu esposo, a los pies de Cristo Jesús? A través de tus actitudes, a través de tus acciones cristianas, a través de tu vida en amor vivida para Dios y vivida para tu cónyuge, respetándolo, teniéndolo en cuenta, en fin, tantas cosas, ¿no? Y la mujer también dice la palabra de Dios: maridos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia. ¿Hasta qué punto Jesús amó la iglesia? Mira, lo dio todo en una cruz en el Calvario por amor a su iglesia, a la iglesia que tantas veces irrespetamos, que tantas veces lastimamos, que tantas veces aplastamos con nuestras críticas y nuestras actitudes negativas. Lo dio todo por su iglesia. Cuando el ser humano, la pareja, tiene a Jesús en el centro de su matrimonio de verdad, mira, lo imposible se hace posible. Y aquellas situaciones en que parece que no hay esperanza, comienza a haber esperanza. ¿Por qué? Porque con Dios todo se puede y todo se alcanza. Agárrate de Jesucristo, agárrate del Señor y pide al Señor que te dé la fuerza, la sabiduría y también los medios para que tú puedas cimentar tu matrimonio, aunque solamente seas tú al principio, pero que puedas cimentar tu matrimonio sobre esa roca inquebrantable, esa roca poderosa, esa roca en quien todo lo puedes y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. Y vas a ver cómo el Señor no solamente en ti y en tu relación matrimonial te va a dar no solamente un buen matrimonio, sino que el mejor de los matrimonios, porque todo es posible para el que cree. Evangelio según San Juan,
capítulo 11, versículo 40. Hermanas y hermanos, me encantaría que ustedes se hicieran miembros de la página de este servidor en Facebook. Vayan a facebook.com/EWTN Español. Facebook.com/EWTN Español. Vamos a un breve descanso, regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al que te ama al extremo, gloria al que nunca te abandona, especialmente en tus momentos de mayor necesidad, y ese es Jesucristo. Y quiero orar por todos los matrimonios, especialmente por los matrimonios que tienen problemas, que el Señor los bendiga abundancia, y que sepan que no se termina el proceso de renovación en sus matrimonios, en sus vidas, porque si Dios está vivo, si Jesucristo está vivo, hay esperanza y hay victoria. Correo electrónico, adelante, por favor, con la pregunta. Hola, Padre Pedro. Que el Señor le bendiga por ese maravilloso programa. Conozca primero su fe católica. ¿Cuántas veces en el día puede comulgar una persona con el cuerpo y la sangre de Cristo? El párroco de mi comunidad dice que es una sola vez. Isabel, de Venezuela. Muchísimas gracias, Isabel, por la pregunta. Y bueno, pues ¿cuántas veces se puede comulgar? ¿Se puede comulgar todos los días? Pues por supuesto se debe de comulgar todos los días. Lo ideal, hermanas y hermanos, debe ser que nosotros vayamos a misa todos los días. Si nos preocupamos del cuerpo y lo alimentamos, y muchos de nosotros pues estamos bastante gorditos, ¿verdad? Porque comemos lo suficiente, ¿cuánto más no alimentar el alma que es inmortal? El alma que es lo que realmente debemos de guardar con el mayor cuidado posible, porque al fin y al cabo el alma tiene que estar pura para entrar en la presencia de ese que es todo puro, que es Dios. Entonces, es la importancia de lo que habla el Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Si vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 6, el versículo 34 y 35 dice el Señor Jesús: en verdad les digo que el que no come la carne del Hijo del Hombre y no bebe su sangre, el que no come su carne y no bebe su sangre, es decir, el que no recibe la Santa Comunión a Cristo Jesús en la Eucaristía, dice, no tiene vida en sí. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, ya está viviendo la vida eterna. Es decir, ¿por qué? Porque tenemos a ese que es vida eterna, que es Jesucristo entre nosotros cuando lo recibimos en la Santa Comunión. Y el Señor promete, y yo lo resucitaré en el último día. La palabra de Dios nos habla también acerca de el comer, el recibir a Jesús en la Santa Comunión, recibir el pan del cielo. Y aquí en el Padre Nuestro, precisamente, Evangelio según San Mateo, capítulo 6, nos dice la palabra de Dios: danos hoy el pan que nos corresponde. Y no solamente está hablando del pan físico que se elimina, que se termina, pero más aún del pan de vida, que al fin y al cabo es Jesucristo. Hermanas y hermanos, nosotros como católicos cristianos tenemos un privilegio tan grande, y ese privilegio es de poder no solamente acercarnos a Jesucristo, a través de la palabra que escuchamos de Él, no solamente acercarnos a Jesucristo a través de la oración, pero acercarnos a Jesucristo y recibirle a Él en cada Santa Eucaristía. Y desafortunadamente, ¿cuántos católicos no van a misa diaria? ¿Cuántos católicos no reciben el pan vivo bajo el cielo, que es el mismo Dios, es el mismo Jesucristo, para poder decir como San Pablo, es Cristo Jesús quien vive en mí? Y por lo tanto, si Cristo Jesús vive en mí, ¿qué problema puede haber en ti o en mí que de la mano de Cristo Jesús, con Cristo entre nosotros, no podamos vencer? A recibir la comunión todos los días, porque al fin y al cabo es la dádiva más importante que Dios nos da, su propio cuerpo y su propia sangre. Así sea. Un correo electrónico, adelante por favor con la pregunta. Padre Pedro, como católico ignorante me dirijo a usted para que me diga, ¿por qué se usa el título de Papa para el obispo de Roma? También, ¿de dónde viene la palabra misa? ¿De dónde vienen estos términos? Gracias, Libardo Álvarez de Santa Marta, Colombia. Libardo, muchísimas gracias. Es importante, hermanas y hermanos, cuando ustedes no tengan conocimiento de alguna palabra o de algún gesto que se hace en la Santa Misa, que ustedes pregunten.
Para eso tenemos este programa, para que ustedes hagan las preguntas que ustedes necesitan que se les aclare. Y nosotros con el mayor de los gustos trataremos de aclarar cualquier concepto, cualquier duda que ustedes puedan tener que no tienen claro. La palabra papa viene de PP, es Petris potestatis, Petris potestatis, es decir, con la autoridad de Pedro, con la autoridad de Pedro. Cada papa, cada vicario de Jesucristo es, si se quiere decir así, como una especie de extensión del primer papa, del primer vicario de Jesucristo, que fue San Pedro. Entonces, cuando hablamos de papa, la palabra PP o las letras PP en griego es papa. Entonces, papa, de ahí la palabra papa para nombrar a ese que actúa con Petri potestatis, y ese que actúa con Petri potestatis o con la autoridad dada por el mismo Jesús a Pedro, ese es el papa, papa PP. También la palabra misa significa vayan. En la antigüedad había muchas personas que no estaban bautizadas, muchos adultos y muchos jóvenes también, y muchos niños también estaban sin bautizar. Entonces había un proceso llamado el catecumenado. Y la palabra catecumenado es una expresión para hablar de aquellos que quieren ser bautizados, que quieren ser incorporados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Aquí está, por ejemplo, la carta a los Romanos, el capítulo 6, que nos habla de que a través del bautismo somos injertados en Cristo Jesús y nos hacemos uno con Cristo. Entonces, las personas que estaban en ese proceso de recibir el bautismo no podían, pues, comulgar. Entonces, cuando se terminaron de leer las lecturas, la palabra de Dios, a esas personas se les enviaba, se les sacaba del grupo de bautizados de la congregación. Entonces, la palabra misa, es decir, pueden irse, se salgan, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Y después se adoptó como misa pacem, es decir, vayan en paz, pero vayan en la paz de Cristo Jesús, no vayan en una paz cómoda, no vayan en una paz así como que sin sentido, pero Jesús es paz, realmente Jesús es la paz. Aún en tus peores problemas, aún en tus peores dificultades, aún en tus más terribles tempestades, si Jesús está contigo, si Dios está contigo, hay paz. Y puedes sobrepasar cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier tempestad, sabiendo que con Dios todo lo puedes y todo lo has de alcanzar. Entonces, se empezó a utilizar como para recordarle a los creyentes, a los bautizados, que no solamente ellos recibían el alimento espiritual, la misma presencia de Jesús, pero que fueran al mundo a compartir lo que habían recibido. ¿Sí? Misa pacem, vayan en paz, pero para dar la paz que el mundo no conoce, que al fin y al cabo es presencia de Jesús. Muchísimas gracias por esa pregunta. Tenemos otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre, en mis oraciones le he pedido al Señor que me enseñe a perdonar. El padre de mis hijos está con otra mujer y no se lo he perdonado. Esto me afecta mucho, pues no puedo pedir perdón por mis faltas cuando no puedo perdonar a mis hermanos. Por favor, Padre, oriénteme. Alexandra. Alexandra, solo tú puedes hacerlo, hermana. Eso no quiere decir que tienes que aceptar la forma o el comportamiento de tu esposo estando con otra mujer, pero que dentro de ti no haya ese infierno por el que estás pasando en estos momentos. Dios no quiere eso para ti. Dios quiere que estés en paz. Y la paz es presencia de Jesús en medio de tus más terribles dolores y situaciones adversas. ¿Qué hacer para tener esa paz? Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22, que Pedro le pregunta a Jesús una pregunta que realmente nos hacemos constantemente: ¿cómo perdonar? ¿Y hasta qué punto debo perdonar? Le pregunta Pedro a Jesús. Dice: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar las ofensas de mis hermanos? ¿Cuántas veces, Señor? Tú me imagino que te has hecho esa pregunta 1,000 veces. ¿Cuántas veces? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo perdonar a este hombre?
Y uno se siente como que no solamente que llega el momento en que ya no tienes deseo de perdonar, sino que te sientes usada, ¿verdad? Te sientes lastimada profundamente y sientes que si perdonas otra vez, estás dejando que Él se te monte encima. ¿Qué es lo que dice Jesús? Jesús dice, cuando Pedro le pregunta, ¿cuántas veces perdonar las ofensas de mis hermanos? 7 veces, Señor. Es decir, los judíos solamente tenían que perdonar 3 veces y ya después de eso ya no perdonar más. Pedro estaba siendo súper generoso con su pregunta y al preguntarle a Jesús en alguna forma, como que Pedro quería dejarle saber a Jesús que él realmente podía perdonar mucho más allá que lo que pedían en la cultura judía. ¿Y qué es lo que Jesús le dice? Y tiene que haber sorprendido profundamente a Pedro cuando Jesús le dice, no Pedro, no 7 veces, no, sino 70 veces 7. Es decir, una y otra y otra y otra vez. De nuevo, el perdonar no implica que tú vas a aceptar el tipo de comportamiento de una persona en particular, quien quiera que sea. Ni significa tampoco que vas a ser como que uña y carne con esa persona. No. Significa, mi hija, que no vas a guardar resentimientos hacia esa persona. Porque al fin y al cabo, cuando guardamos resentimientos hacia cualquier persona, el que se lastima es uno mismo. Y Dios no quiere eso para ti. Dios quiere que tengas paz. Dios quiere que seas feliz. Dios quiere que puedas experimentar cada día con ilusión, con esperanza, con alegría, porque cada día es un nuevo presente de Dios, es un nuevo regalo de Dios. Y cuando nosotros guardamos rencor en el corazón, cuando guardamos deseos de venganza, cuando guardamos sentimientos negativos hacia cualquier persona, nos estamos aplastando a nosotros mismos y estamos impidiendo en nuestra vida la felicidad que Dios por amor nos quiere dar. Ve a confesarte y saca todo eso que tienes por dentro. Y pídele al Señor a través del sacramento de la confesión la gracia, no solamente para poder perdonar a esa persona que tanto daño te ha hecho, pero para poderla bendecir. Al fin y al cabo es lo que Dios nos pide, ¿verdad? No maldigas a quien te maldice, bendice. Al fin y al cabo, a imagen y semejanza de ese que nos bendice cuando lo maldecimos y lo ofendemos, que es el mismo Cristo Jesús. El discípulo no puede ser diferente al maestro, enseña al Señor. Cuenta con nuestras oraciones. Para que usted se suscriba en la página de este servidor en Facebook, y me encantaría que lo hicieran porque regularmente mandamos esperanzas a través de palabras, a través de meditaciones, momentos para acercarnos al Señor. Vayan a facebook.com/EWTN Español, no es español, español, facebook.com/EWTN Español. Vamos a un pequeño descanso, regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Al Rey de Reyes, al Señor de Señores, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Y ese es Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hermanos y hermanos, qué gusto estar con ustedes en este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, soy muy devota con una vida constante de oración, pero tengo un gran defecto. Fumo muchísimo, nunca marihuana, y pienso que me puedo ir al infierno por hacerlo. Estoy pensando en ponerme parches de nicotina, incluso ir a sesiones de hipnotismo para dejar este vicio. ¿Qué me sugiere usted? La verdad es que no quiero condenarme. María. María, que Dios te bendiga. Mira, le estás haciendo una pregunta a una persona que por mucho tiempo fumó. Yo no conocía realmente que la nicotina era tan dañina. Hoy día sí se sabe que el fumar pues trae consecuencias muy negativas a la salud del ser humano y aún hasta la muerte. Y yo he visto, por ejemplo, personas que han fumado y mueren en formas horribles. Vi a un señor, siempre me acuerdo de esta persona, un hombre que era un hombre bueno, un hombre de Dios, pero sin embargo murió de enfisema.
y los ojos se le salían tratando de respirar y no podía respirar. Fue una situación horrible antes de su muerte. Así que en el nombre del Señor Jesús yo te exhorto, te animo para que dejes para siempre ese vicio que mata, y no solamente a la persona que fuma, pero también a las personas que están alrededor de uno. La palabra de Dios, la Santa Biblia, en 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 y 25, 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 y 25, nos exhorta a disciplinarnos. Tenemos la mente que nos lleva por diferentes rumbos, ¿sí? De nuevo, lo que Santa Teresa clasifica como la loca de la casa, que es la mente. Y la mente, pues si la dejamos, hace cualquier tipo de cosas para sacarnos del camino que es Jesucristo. Y bien Satanás utiliza la mente para destruirnos. ¿Qué es lo que dice San Pablo a través de su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 24 y 25? Que en la misma forma en que un atleta se prepara, se disciplina para alcanzar una corona que se marchita, cuanto más nosotros para alcanzar la corona que no se marchita, la corona que es para siempre, la corona que es la salvación eterna, que es el cielo. ¿Y cómo vamos a alcanzar esa corona? De la mano del Señor Jesús. Yo recuerdo que yo me preguntaba, ¿cómo poder vencer el vicio del pecado? Yo era sacerdote, hermanos, y todavía fumaba. Porque en aquellos tiempos, pues todavía no se hablaba de que la nicotina era tan mala. Y especialmente cuando empecé a fumar a la edad de 15 años, imagínense ustedes. Pero un día un retiro recuerdo que le pedía al Señor, pero así como que de corazón le pedía que me quitara, que me liberara de ese vicio. Y yo sentí en mi interior que Dios me decía, para tú poderte liberar de ese vicio, de esa esclavitud, tienes que vencer otras esclavitudes más pequeñas en tu vida. Y con la ayuda de Dios, hermanos, y con mucha oración, logré vencerlas. Y finalmente, para gloria y honra de Dios, yo puedo decir que por muchos años, yo no sé cuántos años, tal vez 30 y algo años, yo no he tocado un cigarrillo, ni lo pienso tocar tampoco. Entonces, no importa cuál sea el vicio, no importa cuál sea la esclavitud por la que tú estás pasando, por la que yo pueda pasar, si Dios está con nosotros, somos invencibles y todo lo podemos. Entonces lo importante es enfocarnos no en el problema, sino que en la solución del problema, que es Jesucristo. Un pasaje que a mí me fascina y que trato de aplicármelo a mi vida es Pedro hundiéndose en el mar de Galilea. Mientras Pedro tenía su vista en el torbellino que lo estaba destruyendo, Pedro se hundía. Pero en el momento en que Pedro comienza a gritarle a Jesús, Señor, sálvame, y comienza a poner su vista, su confianza en el único que salva, que libera, que restaura y que da vida plena, que es Jesucristo, Pedro permite que Jesús lo saque del torbellino en que está metido y Pedro comienza una vida nueva. Y eso es lo que Dios quiere para ti. Sí se puede, sí se puede. Ve a confesarte, le entregas al Señor tus inseguridades, le entregas al Señor tu falta de fe y le pides al Señor a través de la gracia, del sacramento de la confesión, la fuerza para poder decir ya hasta aquí no más. Y aunque te cueste lo que te cueste al principio, disciplínate y que sepas bien que de la mano de Cristo Jesús vas a vencer ese vicio y vas a proclamar victoria en ese en quien todo lo puedes, que es Jesús el Señor. Yo lo hice, tú lo puedes hacer también. En este momento es un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, mi esposo anda en drogas, en el alcohol y algunas veces ha abusado físicamente de mí. Mientras tanto, he comenzado a andar con un compañero de trabajo con el que nos llevamos muy bien, a punto que tenemos intimidad. El asunto es que él está casado y con hijos. No sé qué hacer, pues no quiero destruir un matrimonio, pero al mismo tiempo es tan lindo lo que sucede entre nosotros y nos queremos mucho. ¿Qué me aconseja, Noelia? Noelia, ya lo estás destruyendo. Con el perdón tuyo, estás permitiendo que Satanás te use para destruir a ese hombre que tú dices que quieres tanto y a su familia también. Estás siendo instrumento del maligno. Y lo más triste del caso es que estás consciente de esa realidad. Estás consciente de que estás provocando la destrucción de una familia. Es terrible. Porque tú te sientes vacía, te sientes necesitada de afecto, te sientes necesitada de un compañero. Pero ¿hasta qué punto podemos llegar nosotros en nuestras ambiciones de cerrarnos a lo que está pasando a nuestro alrededor para enfocarnos solamente en lo que queremos?
¿Qué hacer, Noelia? Tú sabes bien, hermano, lo que tienes que hacer. Yo te felicito por habernos comunicado tu inquietud. Yo no te puedo decir que estás haciendo bien. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Primero que todo, no solamente estás haciendo posible la ruptura de algo que Dios ha unido, Además de eso, el dolor que le vas a causar a los niños de esta persona, pero también el estar consciente, como dice la palabra de Dios, en Gálatas capítulo 5, versículo 19, que la fornicación es un pecado grave, tan grave que si no nos arrepentimos y no venimos a los pies de Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, les repito, los que hacen tales cosas no serán herederos del reino de los cielos. ¿Qué consejo te puedo dar, Noelia? Deja eso, arráncalo de raíz de tu corazón y aunque te cueste la vida, hermana, aunque te cueste la vida, nada es tan importante como el estar cerca de Jesucristo. Nada es tan importante como estar en relación con Jesucristo. Y si Jesucristo dio su vida por ti en una cruz en el Calvario para salvarte, que tú pues aceptes esa salvación haciendo la voluntad de Él. Acuérdate lo que decía el gran San Agustín, el Dios que te creó sin tu consentimiento no te puede salvar sin tu consentimiento. Que el Señor te dé la fuerza y especialmente a través del sacramento de la confesión, ve a confesarte y entrega al Señor todos esos actos y pensamientos que has tenido que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Y pide al Señor la gracia para vivir fielmente bajo su voluntad y vas a ver como no solamente el Señor te llena de paz el corazón, pero tal vez hasta te ayude, si así tú lo deseas, a arreglar tu matrimonio y a comenzar una vida nueva. Porque para Dios todo es posible, si creemos en Él. En estos momentos uso el correo electrónico. Otra pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, quiero comentarle una situación. Me casé ya bastante mayor con el amor de mi vida, ahora tengo 45 años, y aunque queremos tener hijos, por mi edad ya no es posible. Sin embargo, mi esposo siente una necesidad imperiosa de tener descendencia aunque se niega a adoptar, por lo que quiere buscar tener esa oportunidad con otras mujeres. Eso me parece bastante injusto y no sé qué hacer. Deme su consejo, por favor. Florencia, de Paraguay. Florencia, que no sabes qué hacer. Es decir, tu esposo no solamente quiere tener relaciones contigo, pero quiere tener relaciones con otras mujeres, y entonces la excusa es de que quiere tener hijos. Cuando él se casó contigo, él sabía que tú no eras una jovencita y que lo más probable es que nunca le pudieras dar hijos. Y sin embargo, supuestamente se casó contigo por amor. Pero ahora lo que te está diciendo, y tú tal vez estás haciéndote ciega a esa realidad, lo que te está diciendo es que tú no eres suficiente. Duele, ¿verdad? Pero eso es lo que te está diciendo, tú no eres suficiente. Tú no me sirves a mí. Y por lo tanto tengo que buscar en otras mujeres. Ah, sí, te va a decir, ah, sí, pero yo sí te amo, yo sí te quiero. Pero si realmente Él te amara, si realmente Él te quisiera de verdad, primero que todo Él te respetaría. Y segundo, ni por la mente se le ocurriría el pensar acostarse con otras mujeres para tener descendencia. Si al fin y al cabo Él se comprometió contigo en las buenas y en las malas, ¿no es cierto? En la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Y tú, mija, estás como que jugando el juego de Él. ¿Cuán ciegos podemos estar muchas veces? ¿Y cuán sordos a la voz de Dios que nos da pautas a seguir y nosotros, como estamos sordos, agarramos otro camino, el camino del mundo? Y por miedo a que nos echen a un lado, por miedo a que no nos amen, por miedo a perder lo que tenemos, a veces hacemos cualquier cosa. Yo te invito para que agarres el toro por los cuernos y te sientes con tu esposo después de haber orado mucho y que le digas a tu esposo que así no. Así no. Es decir, que tú no vas a incurrir en el crimen que él quiere hacer, de buscar otras mujeres. Y al fin y al cabo, después de todo, suponte tú que él busque otras mujeres y tenga relaciones y tenga hijos. ¿Qué le va a decir a esos hijos? ¿Qué le va a decir a su descendencia? Que
el amor nunca es posible, que la infidelidad es lo que se acepta en el mundo en que vivimos. Y les está dando pie a ellos para que sean infieles también y para que hagan lo mismo que quiere hacer tu esposo y aún cosas peores. ¿Por qué tantos problemas de sexualidad en el mundo de hoy? Porque hemos abusado terriblemente de ese don maravilloso que Dios le ha dado a la mujer y al hombre en unión sacramental, que es el matrimonio. Y por eso estamos como estamos. Papá y mamá, aprendan a ser fuertes y firmes en su relación con el Señor Jesús. Aprendan de verdad a hacer su santa voluntad, que al fin y al cabo la voluntad de Dios está basada en amor puro para ti, para tu familia y para toda la humanidad. Que así sea. Vamos a ir a un pequeño descanso, pero antes de todo, hermanos, quisiera invitarles de nuevo para que se suscriban a la página de este servidor en Facebook. Vayan a facebook.com/EWTN Español. Regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Bendito sea el Señor Jesús, hermanas y hermanos, y bienvenidos una vez más a este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Gracias por tantas preguntas, gracias por tantas llamadas, gracias por tantas expresiones de cariño para con nosotros. Que Dios nos bendiga en abundancia. Juan Luis Torres de Puerto Rico y también Clemencia Díaz más o menos tienen una misma pregunta. Ella es de New York y preguntan algo acerca del exorcismo. ¿Cómo? Quieren saber quién hace exorcismo y cómo se pueden encontrar con algún exorcista. Primero que todo, yo quiero aclarar de que la posesión satánica requiere exorcismo, pero la posesión satánica es muy rara, muy difícil. Satanás no es omnipresente, es decir, no está en todas partes como Dios está en todas partes. Satanás está solamente en un lugar determinado. Quiere decir que él puede poseer, si así la persona lo permite, a una sola persona a la vez. ¿Qué hacer cuando una persona tiene como que síntomas de estar poseída? Pues la iglesia lo que hace es trabajar con un equipo médico, incluso psiquiatras, etcétera, para determinar, primero que todo, que lo que le está pasando a la persona no tiene nada que ver con situaciones físicas, ni psicológicas, sino que es más bien de tipo espiritual. Y si eso se puede llegar a la conclusión, entonces ya le entra el exorcista, que es un sacerdote que tiene la aprobación de su obispo, de su diócesis, para hacer este tipo de oración. El exorcismo es muy delicado y puede ser muy peligroso, porque si la persona está realmente poseída, entonces puede afectar en formas muy negativas y dañinas a la persona que está haciendo el exorcismo. Por eso es que la iglesia es muy cuidadosa, muy cautelosa cuando trata de, primero que todo, de diagnosticar si una persona está poseída o no y quién es el que va a hacer el exorcismo. Todas las diócesis tienen un sacerdote exorcista. Entonces, si ustedes quieren más información sobre esto, pues llamen a su diócesis y pregunten quién es el sacerdote encargado de este tipo de oración y con todo gusto, pues les van a dar respuesta. También vamos a ver, la señora Dolores Mercedes de Rosario, de 91 años, qué hermosa, pregunta si se puede recibir la Santa Comunión todos los días. Definitivamente y sin lugar a dudas, así es. Tenemos en estos momentos una llamada telefónica de María de Indiana. María, ¿me escuchas? Sí, padre. María, bienvenida. Adelante con tu llamada, por favor. Padre, vivo con mi pareja, pero desde hace 3 años ambos decidimos vivir solo como hermanos. Ajá. Así que yo comulgaba y me confesaba. Pero hace poco mi pareja me forzó a tener relaciones con él sin mi consentimiento y ahora, padre, no sé qué hacer. Estoy muy preocupada. Quisiera saber si aún puedo confesarme y comulgar. Claro, María, muchísimas gracias por tu llamada, muy interesante. Hay muchas parejas que están en la misma situación que tú y lo que hacen es ir donde su sacerdote
para estar seguros de que ellos pueden, si se separan sus cuerpos, si pueden recibir los sacramentos, especialmente el sacramento de la reconciliación o la confesión y el sacramento de la Eucaristía. Yo asumo que tú has hablado con el sacerdote de tu parroquia o el sacerdote que está bajo la responsabilidad, tú estás bajo su responsabilidad. Yo lo que te invito para que hables con él de nuevo, le expliques tu situación. Es muy difícil para un hombre y una mujer cohabitar y no tener como que deseos sexuales el uno hacia el otro, especialmente el hombre hacia la mujer. El problema es que si ustedes no están casados debidamente y han optado por separar cuerpos, si llega el momento en que él, por ejemplo, no está dispuesto a continuar, él tiene que ser honesto y él tiene que decir al sacerdote: yo no estoy en disposición de seguir con mi esposa y no tener relaciones con ella. Y está bien que lo diga. Entonces tiene que ser honesto, y si esa es la situación, entonces no solamente separar cuerpos, pero tú tienes que tomar la decisión de tomar un paso de separación formal con tu esposo e irte de la casa, o que él se vaya de la casa. Porque si no, la situación va a continuar. Y si la situación continúa, pues entonces vas a estar en la misma situación que antes, o peor todavía, porque vas a vivir una desilusión terrible. El tener que enfrentar el miedo de que pueda suceder, y la otra cosa es que no puedas recibir los sacramentos. Entonces pídele dirección al sacerdote que te ha ayudado hasta ahora, y yo estoy seguro que él con todo gusto así lo va a hacer. Damos gracias al Señor también por Sofía. Sofía de México, de Michoacán, dice que ella está casada por la iglesia, trabaja con su esposo en consejería de matrimonios, etcétera, pero que hace algún tiempo una pareja vive junta sin casarse, y pues parece que son miembros de este ministerio y quiere saber si puede comulgar o no. Primero que todo, no pueden comulgar si no están casados por la iglesia debidamente, y segundo, si forman parte de un ministerio que tiene que ver con parejas, pues yo hablaría con el sacerdote, porque cómo dar ejemplo a otras parejas si ellos no están viviendo ese ejemplo en su propia vida matrimonial. Entonces es importante que el sacerdote tome la acción necesaria para que esa situación se pueda resolver. Rudolph Valley, de Chinandega, Nicaragua, pregunta cómo funciona el misal en la Iglesia Católica y cómo se escogen las lecturas. Pues hay dos tipos primordialmente de tiempos: el tiempo festivo y el tiempo ordinario, el tiempo normal donde no se celebra ninguna fiesta en particular, ya bien sea Pentecostés o el bautismo del Señor Jesús o la Santísima Trinidad o Corpus Christi, en fin, cualquiera de esas. Entonces hay una comisión litúrgica en el Vaticano que se encarga de decidir cuáles son las lecturas apropiadas para o bien los días de fiesta o los días de tiempo ordinario. Entonces es esa comisión la que prepara el método a seguir en lo que se refiere pues a las lecturas de cada día. Y sepan también que, por ejemplo, en los días de diario, la misa tiene lecturas que se componen del ciclo A y el ciclo B, es decir, dos tipos de lecturas diferentes para 2 años, el año 1 y el año 2. En lo que se refiere a las misas de domingo, hay 3 ciclos, el ciclo A, el ciclo B y el ciclo C. Así que en diario tenemos el año 1 y el año 2, y ahí pues hay muchísimas lecturas de la Santa Biblia, y durante los domingos y días festivos pues está el ciclo A, el ciclo B y el ciclo C. Y de esa forma la liturgia, si vamos por 3 años consecutivos a la Santa Misa diariamente, vamos a escuchar casi toda la Santa Biblia proclamada a través de las lecturas de la Santa Eucaristía. Algo maravilloso, ¿no es cierto? Josefina Martínez, de San Diego, California, dice: mi hijo está en un centro de rehabilitación y está por salir. Ya está supuestamente rehabilitado. El centro es protestante y él me pregunta por qué yo creo en la Virgen y en los santos. Pues le lavaron bien el cerebro, ¿no? Y dice que ya sus preguntas son en exceso y ella no sabe qué hacer para defenderse. Primero que todo, la fe no la tenemos que defender, la fe la exponemos. El que quiera aceptarla bien y el que no la quiera aceptar,
pues tenemos que orar por esa persona. Jesús nunca tuvo que defenderse, es decir, ni torcerle el brazo a nadie para que lo siguiera. El que lo quería seguir a él, lo seguía, y el que no, no. Aun cuando Jesús, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 66, cuando él habla acerca de que él es el pan vivo bajado del cielo, y el que no come de él no tiene vida, dice la palabra de Dios que muchos que lo habían seguido hasta ese entonces comenzaron a retirarse. Jesús los dejó ir, porque cada persona tiene el derecho de aceptar la fe como cada cual lo sienta en su corazón. Ahora, hay un camino, y es el camino de Jesús, y es el camino que Jesús nos ha trazado a través de la iglesia que Él ha instituido, que es la Iglesia Católica. Pero el que no quiere seguir ese camino, ya cada cual tiene que tomar sus decisiones. En el caso tuyo, hermana, no tienes que preocuparte al máximo. Sigue tú dando el mejor ejemplo de vida cristiana, y si Él te hace alguna pregunta, respóndesela. ¿Por qué rezar los santos? Porque si le rezamos, le pedimos a una persona que ore por nosotros, que rece por nosotros, cuanto más aquellos que ya han conquistado la gloria con el poder de Dios, que son los santos. Y María Santísima lo mismo. Entonces, no te preocupes al exceso, simplemente da un buen testimonio de vida cristiana. Y en lo que se refiere pues a los hermanos que echan flores, pero flores malucas a la Iglesia Católica, por el amor de Dios, estamos llamados a ser instrumentos del amor de Dios y no instrumentos de separación o de odio. Hermanas y hermanos, desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado. Que Dios les bendiga en abundancia este día por siempre. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.